¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos, yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con tiempo de testificar. Nos hemos dado cuenta cómo a través de las noticias se ha dado información con referente al coronavirus y que ha crecido, ha habido más muertes, tanto de gente adulta como gente joven, como niños, y es un tiempo peligroso. Así que, pensando en esto y considerando que estamos en un tiempo de cuarentena, necesitamos testificar. Y la manera más segura que nosotros tenemos para hacerlo, pues es precisamente por medio del internet. Ahora que estamos en casa, tú en casa puedes preparar un video para llevar la palabra del Señor a todas aquellas personas que lo necesitan, aquellas personas que no conocen a Cristo. Sabemos que hay muchas religiones y que hay muchos sectas y que hay muchas doctrinas, pero nos vamos a enfocar en la palabra del Señor. La palabra del Señor que sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo y que a nosotros nos trae la seguridad de que esta palabra es palabra de Dios. Así que precisamente para poder interpretar la palabra del Señor no hay como ir a la palabra del Señor. No es lo que diga un pastor, no es lo que diga un sacerdote, no es lo que diga nadie, sino tenemos la verdad y la verdad está en la palabra del Señor. Para este caso vamos a hablar de Primera de Timoteo, en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo habla de que recibió de Jesucristo el apostolado por medio de la voluntad de Dios, según la promesa de vida que era en Cristo Jesús, y es una carta que escribe a su apóstol, a su discípulo Timoteo: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre de Jesucristo nuestro Señor. Entonces nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo dirige esta carta, primero bendiciendo y dando gracias a Dios por la vida de su discípulo Timoteo. Empezamos en el versículo 3 y dice la palabra del Señor: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, para que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Entonces nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo dirige estas palabras a su discípulo Timoteo, y lo primero que dice, que da gracias a Dios, al cual sirve desde sus mayores con limpia conciencia. Y esto es algo primordial para nosotros, porque nosotros debemos de servir a nuestro Señor con limpia conciencia y debemos de ponernos a cuentas con el Señor antes de cualquier cosa, antes de ir y predicar la palabra, antes de ir y hablar o poner un mensaje. Debemos dar gracias al Señor, dice el apóstol Pablo,
el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Si Cristo es para nosotros la cabeza de la iglesia, tenemos que servirlo porque es nuestro mayor, es nuestro Señor, con limpia conciencia. Así que dice aquí que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a memoria la fe no fingida. Otro punto muy importante es que la fe no debe de ser fingida, y eso también nos lleva a tener una limpia conciencia delante de la presencia del Señor. Así que para continuar con esto, voy a hacer una pequeña oración para que podamos empezar ya con el desarrollo de este tema y sea de bendición para cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos des tu palabra, que nos des las palabras precisas para llegar a aquellas personas a las cuales tenemos que dar testimonio de la vida, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Danos sabiduría, danos entendimiento para que podamos predicar tu palabra conforme a tu voluntad y tener una sana doctrina enseñando lo que dice tu palabra y no lo que pensamos nosotros mismos. Señor, no permitas que yo diga algo que no va conforme a tu palabra o a tu voluntad. Te pido que me guíes por medio de tu Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en tu Hijo Jesús, por el cual somos salvos, y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestros corazones para recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces demos gracias a Dios porque a Él servimos y los vamos a servir con una limpia conciencia y con una fe no fingida. Dice aquí el apóstol Pablo que la cual habitó primero en su abuela Loída y en su madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Cuando nosotros vamos a ir a predicar la palabra, en este caso desde nuestros hogares, porque sabemos que tenemos que estar en esta cuarentena y vamos a poner un mensaje, debemos hacerlo con limpia conciencia, debemos hacerlo obviamente con una fe no fingida, tratando a los demás como a nosotros mismos, como dice el Señor, que amemos a nuestros semejantes. Y amar a nuestros semejantes es preocuparnos por ellos, aunque no les conozcamos, aunque tengamos a personas que muchas veces nos pueden atacar, nos pueden decir que nosotros somos esto y aquello, porque son las aflicciones por las cuales pasamos nosotros los cristianos, como la persecución, como la infamia, como el hablar mal de nosotros. Por eso también lo dice aquí el apóstol Pablo. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Todos y cada uno de nosotros hemos recibido dones, el cual debe ser usado y debe ser avivado. Debe haber un avivamiento en los dones. Debe haber, dice que avives el fuego del don que hay en ti. Y eso es obviamente una obra del Espíritu Santo, y también a través del estudio de la palabra, del estar oyendo, del estar meditando en la palabra, de estar orando, de tener una relación con Dios, por la cual el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Así que vemos aquí que el consejo que da el apóstol Pablo a Timoteo es que avive el fuego del don que hay en él, dado por Dios por la imposición de manos del apóstol Pablo. Ahora recordemos una cosa para que no haya confusión con referente a que si nosotros podemos imponer las manos en alguien. Nosotros podemos hacerlo, pero realmente no pasa así como nosotros recibimos los dones, no por la imposición de manos, sino recibimos los dones
por creer en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Recordemos que tanto Timoteo como Pablo, los dos eran judíos, y era algo que hacía los apóstoles, los judíos, la imposición de manos. Así que, para no entrar en confusión, nosotros recibimos los dones a la hora de creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, de haber muerto, de haber sido sepultado y de haber resucitado. Cuando ponemos nosotros nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y que por su sangre preciosa nosotros recibimos el perdón de pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, en el momento que nosotros creemos en el Evangelio de nuestra salvación, que es este Evangelio que les acabo de comentar, entonces somos sellados por el Espíritu Santo y vienen los dones del Espíritu Santo, el cual nosotros debemos servir con limpia conciencia y avivando y no descuidando los dones que nos han sido dados. Así que eso es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, porque el Espíritu que mora en nosotros nos llena del Espíritu. Es decir, que nosotros somos llenos del Espíritu mientras más tenemos comunión con Dios, mientras más oramos, mientras más leemos la palabra del Señor, mientras más meditamos en la palabra del Señor, mientras más comunión, más relación tenemos con Dios, nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el cual nos enseñará todas las cosas. Y no necesitaremos que nadie nos enseñe. Ahora tenemos la palabra profética más segura, la cual nosotros haríamos bien como antorcha que alumbra. Sabemos que la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que tenemos la palabra profética más segura. Y precisamente para no creer en todo lo que nos dicen un pastor, un discípulo, un maestro, alguien, un sacerdote, como le quieran llamar, sino nuestra autoridad viene de la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor nos dice aquí, a través del apóstol Pablo, que nosotros avivemos el don que Dios nos ha dado, es porque Dios no nos ha dado, dice aquí, espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea que el espíritu que nosotros tenemos es un espíritu valiente. Y ante una situación como la que estamos viviendo de esta pandemia, de esta enfermedad del coronavirus, nosotros debemos de confiar en esta palabra porque es la palabra profética más segura. Así que dice el Señor que no nos ha dado espíritu de cobardía. Y si no es de cobardía, entonces es un espíritu valiente, con la forma con la cual nosotros debemos afrontar situaciones como la que vivimos, porque creemos en la palabra del Señor. Entonces, decimos que tenemos un espíritu valiente y también de poder, que puede, no un poder sobrenatural, de poder cambiar las cosas, como muchas veces se enseña. Y no voy a hablar de ninguna denominación, pero sabemos que existen denominaciones que practican estas cosas, que lo hacen de una manera esotérica, de magia, creyendo como que son milagros, se venden así, pero no ese es el punto. El poder, este espíritu que nos da Dios, que no es de cobardía, sino de poder, es de poder hacerlo. Esta palabra de poder es por la voluntad de Dios, es decir, que Él nos da la facultad a cada uno de nosotros y nos pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros tenemos este espíritu de poder,
ante una situación como la pandemia que estamos viviendo actualmente, tenemos un espíritu de confianza, fortalecido, valiente, de amor y de dominio propio. De amor porque el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo. El amor todo lo cree, todo lo soporta. Y ante una situación como esta, debe haber amor y dominio propio, templanza. Ante una situación como esta, muchas personas se pueden asustar. Puede venir miedo, puede venir temor, puede venir esquizofrenia, puede venir ataques de ansiedad por una situación como esta. Si a eso le añaden ver videos de conspiraciones, de cosas que ponen que el fin de los tiempos, el apocalipsis y todo ese tipo de cosas, obviamente esta persona va a entrar en un temor y va a entrar en situaciones de miedo, de esquizofrenia, y ya no va a saber cómo salir de ella. Y ante cualquier situación que se nos presente, no hay como venir a la palabra del Señor. Es decir, que si hoy estamos hablando de esta pandemia del coronavirus, ¿qué hacer en una situación donde el mundo está en caos? ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos, como hombres creyentes de la palabra del Señor, como hijos de Dios? ¿Qué debemos hacer ante una situación así? Dice aquí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Primer punto, valientes. De poder, podemos ser valientes. De amor, porque el amor todo lo soporta. Y de dominio propio, templanza, tranquilidad, confianza. Así que es muy importante lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo, y nosotros lo podemos dar por hecho, porque creemos que definitivamente este libro maravilloso es la palabra del Señor. Continúa diciendo el apóstol Pablo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por tanto, no te avergüences de hablar de Dios. Aunque hay muchas personas que hablamos de Dios, que hablamos de la palabra, no todos hablan del Dios de la Biblia. No todos hablan de Jesucristo, del Jesús de la Biblia, sino que usan sus propios pensamientos, sus propias ideas, ponen ideas y predican. Y ese no es el punto. El punto es seguir la voluntad de Dios conforme a su palabra, no siendo legalistas, pero sí obedientes a lo que se nos ha dicho. Si guardáis mis pensamientos, pedid lo que queráis en mi nombre y os será hecho, dice el Señor. Así que, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, en tu casa, tú puedes poner un post en YouTube, o en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, un mensaje de fe, de esperanza, de confianza en la palabra del Señor. Puedes grabar un video igual para poder llegar a más personas, para llevar la palabra que nos ha sido encomendada a todas las naciones, para que todo mundo sepa que hay salvación en Jesucristo. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, del Señor Jesús, ni de mí, el apóstol Pablo, porque es importante que el apóstol Pablo está en este punto, porque nosotros vamos a ser juzgados conforme al Evangelio que predicó Pablo. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio.
sabemos que nos van a atacar, que se pueden burlar de nosotros, que nosotros podemos, nuestro corazón, nuestro deseo, no de ofender a nadie ni de tratar de convencerlos de que nosotros somos los mejores, ni mucho menos, sino de amor. De amor para con esas personas que nos atacan, que no conocen la palabra del Señor. Participamos de esas aflicciones porque nos agreden, porque se burlan de nosotros, porque ponen críticas, porque nos atacan, porque nos persiguen, porque muchos misioneros han sido asesinados, muchos cristianos han sido asesinados por predicar la palabra del Señor. Y debemos de ser partícipes de las aflicciones del Evangelio. Aunque esté en contra de nosotros el mundo, nosotros no somos de este mundo, dice la palabra del Señor. Dice que participemos de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino al propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, quien nos salvó y nos llamó con mandamiento santo. Nos salvó, nos dio vida eterna, porque dice la palabra que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y que los que estamos en Cristo, el maligno no nos toca. Sabemos que el maligno puede influenciarnos en nuestra manera de pensar, puede hablarnos al oído y puede desviarnos de la verdad si nosotros buscamos otra verdad, como ver videos, como les estaba yo comentando, ver videos de otras personas, de conspiraciones, de ideas, de videos de que anuncian que el apocalipsis, el fin del mundo, las señales que se oyen en los cielos, ruidos, ovnis, todo ese tipo de cosas. Todo eso trae confusión y caos. Y precisamente nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no conforme a nuestras obras, sino por gracia suya que nos fue dado en Cristo Jesús. Y debemos de participar junto con Cristo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo mora en mí. Así que debemos participar y dar testimonio a las naciones, a las personas, no importa hasta dónde lleguen nuestros videos, no importa si vamos a ser ridiculizados, perseguidos, afligidos, porque nosotros somos salvos y fuimos llamados con un llamamiento santo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que vayamos creciendo a la imagen del Señor Jesús, que obviamente a cada uno de nosotros nos falta muchísimo para siquiera llegar a acercarnos a su imagen, porque somos pecadores, hermanos, y el pecado mora en nosotros, pero eso no impide que crezcamos en lo espiritual, buscando agradar a Dios, siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus ordenanzas, porque fuimos llamados con un llamamiento santo, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Las personas que no conocen a Cristo no saben que pueden tener la vida eterna. Dijo Cristo, el Señor, nuestro Dios: yo soy el camino
y la verdad y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y es nuestro Señor, el cual quitó a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos mandar mensajes del Evangelio. Necesitamos evangelizar, y si no podemos salir de casa, hagámoslo por este medio, que es por medio del Internet. Cuando nosotros empezamos este ministerio, nosotros lo empezamos por Internet. Después de 2 años, habíamos decidido ya no estar en las redes sociales, pero el Señor tocó nuestro corazón y decidimos dejarlo. Y Dios sabe por qué hace las cosas. A este tiempo, en este momento donde no nos podemos reunir como iglesia, tenemos la oportunidad por medio del Internet seguir predicando y seguir enseñando la palabra del Señor. Así que como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la obligación de dar testimonio del Evangelio y de evangelizar a las personas por este medio y invadir las redes sociales con el mensaje de nuestro Señor y Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual fue el apóstol Pablo constituido predicador, apóstol y maestro a nosotros los gentiles. La enseñanza para la iglesia viene desde Romanos a Filemón y es todo lo que es nuestra enseñanza por medio del apóstol Pablo para nosotros como iglesia. Toda la escritura me es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Así que toda la Biblia nos es útil. Pero también debemos de recordar que la enseñanza para nosotros viene del apóstol Pablo, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, dice el apóstol Pablo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Así que creemos en la palabra del Señor o no creemos en la palabra del Señor. Si creemos en la palabra del Señor, todo lo que nosotros hagamos será conforme a la palabra, no a lo que te dice un pastor, no a lo que te enseña un pastor. Necesitamos escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. El Señor mismo lo ha puesto en su palabra de que escudriñemos las Escrituras. Así que hemos creído y sabemos a quién le hemos creído. Y estamos seguros de que poderoso es Dios para guardar nuestro depósito en aquel día. Estamos cerca, muy cerca, de que Dios venga por su iglesia. Y decimos amén. Ven, Señor Jesús. Está cerca el rapto de la iglesia. Está muy cerca. Estamos viviendo los tiempos de apostasía, que la apostasía es estar apartados de la verdad. Y no solamente en la cuestión de la palabra del Señor. Si te das cuenta, en YouTube o Facebook hay muchos mensajes, conspiraciones, teorías, ovnis, espíritus, fantasmas, demonios, todo ese tipo de cosas, las cuales a nosotros nos pueden desviar de a quién le hemos creído. Nosotros hemos creído en la palabra del Señor. Por eso cuando un pastor enseña cómo interpretar la palabra del Señor, la Biblia se interpreta a sí misma, hermano.
no es la interpretación del pastor. El pastor tiene la obligación de dirigir, pero el que enseña es el Espíritu Santo, porque la misma palabra lo dice. El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Y sabemos a quién le hemos creído, que va a guardar nuestro depósito para aquel día que estemos en la presencia del Señor. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice el apóstol Pablo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Así que retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, lo que le predicó Pablo a Timoteo. Como dije, aunque los dos son judíos y en aquel tiempo era por imposición de manos el recibir los dones, dice aquí que retenga las sanas palabras que de mí oíste en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe, dice el apóstol Pablo, que retengas la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe, en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos ha dado Dios, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, quien nos enseñará todas las cosas y nos convencerá de justicia, de pecado y de juicio. Hoy es un buen momento para expandir la palabra del Señor, evangelizando a través de las redes sociales y compartiendo la palabra del Señor. Mi querido hermano y oyente, yo le pido a Dios en oración por todos y cada uno de ustedes, así como por mi familia, por mis hijos, por mis nietos, por mi esposa y por todos mis hermanos en Cristo, por todos mis familiares, por mi madre, por mis hermanos de sangre. Cosa que debemos hacer. Debemos dar gracias a Dios, al cual servimos con limpia conciencia, y expander la palabra del Señor, como dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Orar por los demás, por nuestros semejantes. Así que, mi querido hermano y oyente, espero que sea de edificación para todos y cada uno de ustedes y reciban una bendición por parte de la iglesia. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Que Dios los bendiga.